Bienvenidos a Desde la Corte, el espacio de entrevistas de Corte y de HTV. Hoy nos acompaña Bruno Rodríguez, quien es asesor de la presidencia de la Corte Interamericana, y conversaremos con él un poco sobre derechos de las personas LGBTIQ. Bienvenido, Bruno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Esther. Estoy contento de estar aquí con toda la audiencia que sigue Corte y de HTV. Perfecto, y vamos a empezar con materia. ¿Puedes comentarnos, por favor, un poco sobre el enfoque desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de las personas LGBTIQ? Sí, la Corte Interamericana tiene importante jurisprudencia en torno a los derechos de las personas LGBT. Según lo que dice la propia Corte Interamericana, ojo, es importante señalar que no solo se incluye a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, sino que también se incluye otros grupos humanos, como puede ser personas asexuales, personas queer u otras disidencias sexuales que pueden ser más tradicionales, como por ejemplo los mushes en las culturas tradicionales u otras que incluyen este amplio espectro de la sexualidad humana y que por una cuestión histórica, social y muchas veces normativa han sido históricamente discriminadas o discriminados, ¿no? Entonces la jurisprudencia, por un lado, va a tocar todo el tema de la discriminación que sufren estos grupos humanos por el hecho de pertenecer a una de estas categorías, y por otro lado también va a tener en cuenta la violencia que puede surgir por el prejuicio que existe en la sociedad en contra de estas personas, ¿no? Claro. Para vos, que sos especialista en derechos humanos, ¿por qué ha sido innovadora la jurisprudencia en materia de defensa de las personas LGBTIQ, especialmente en un continente como el nuestro? Es muy interesante pensar que el primer caso relacionado con discriminación que resuelve la Corte Interamericana en su historia es el caso Atala Rifo, que es de 2012. La Corte había conocido, por supuesto, de prácticas discriminadoras, en el marco de otros casos contenciosos se había pronunciado sobre los efectos discriminatorios que podían tener otras normas o actitudes y demás, pero el primer caso esencialmente sobre discriminación es un caso relacionado con una jueza lesbiana que en un proceso de tuición es discriminada en Chile, ¿no? Y este caso va a abrir, es un parteaguas sobre los derechos de las personas LGTBI en el continente americano. Porque a partir de ese caso, del caso Atala Rifo, la Corte señala algo que es muy importante, que ahora nos puede parecer algo que ya está sentado, digamos, en piedra, pero que en ese entonces era algo que era innovador, y es que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. ¿Qué supone esto? Que cualquier práctica que realicen los estados, cualquier norma que adopten los estados o cualquier legislación que exista que vaya a buscar discriminar a una persona o distinguir a una persona por la orientación sexual o la identidad de género es contraria a la Convención Americana y no puede existir en el ordenamiento jurídico de los estados, ¿no? Entonces es una jurisprudencia muy importante que va a abrir paso a luego una sucesión de otros casos que van a ir desarrollando un poco más en específico los derechos de las personas LGBT, ¿no? Claro, y siguiendo en materia, relacionado directamente con medidas de reparación, ¿por qué ha sido importante ese tema para las víctimas? La Corte Interamericana, cuando dicta una sentencia, no se agota ahí, ¿no? Lo interesante y lo importante de la jurisdicción internacional es que cuando un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana, va a determinar el sentido y el alcance de los derechos que son vulnerados, va a mostrar un poco cuáles son los estándares mínimos que los estados tienen que cumplir, ¿no? Pero eso no se agota ahí, sino que va a también adoptar medidas de reparación para los estados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los derechos de las personas LGTBI, la Corte Interamericana ha dictado importantes medidas de reparación que buscan garantizar los derechos y que los hechos que fueron motivo de la discriminación no ocurran nunca más, ¿no? Entonces van a buscar que se adopten, por ejemplo, programas de educación en materia de orientación sexual e identidad de género, donde desde una perspectiva amplia se eduque a aquellas autoridades que, por ejemplo, cometieron vulneraciones a los derechos humanos. Un caso
muy importante respecto a violencia contra personas LGTBI, es el caso Vicky Hernández contra Honduras o el caso Azul Rojas Marín contra Perú. En el primer caso es un caso relacionado con el feminicidio de una mujer trans en Honduras, donde la Corte Interamericana amplía o más bien reconoce que los estándares aplicados por la Convención de Belén do Pará, que es un tratado que busca la eliminación de la violencia contra la mujer en nuestra región, también aplican para las mujeres trans. Una cuestión que nuevamente nos puede parecer algo que es lógico porque las mujeres trans son mujeres, pero que es importante que un tribunal visibilice, reconozca y que permita romper estos estereotipos que existen a nivel nacional. Y lo mismo pasa con el caso Azul Rojas Marín, que es un caso relacionado con la tortura y la violencia sexual sufrida por una persona en razón de su orientación sexual en el marco de una detención que sufre en Perú. Y la Corte ahí va a identificar que existe un tipo determinado de violencia, que es la violencia por prejuicio, ¿no? Que es esta violencia que se ejerce por parte de la sociedad contra una persona por el hecho de ser de una orientación sexual o una identidad de género diferente y que además tiene una característica que es marcada y que es terrible y que es repudiable, que es el hecho de que no solo se realiza la violencia, sino que luego, cuando esta persona va a acudir a los tribunales de justicia o cuando su caso va a ser investigado, esta violencia se reproduce en el sistema judicial por estereotipos, porque el testimonio de la víctima no es importante, porque se revictimiza a la víctima, porque la investigación está plagada de estereotipos. Ya desde el caso Atala Rifo, la Corte va a hablar de los estereotipos, que son estas preconcepciones que tenemos todas las personas sobre los roles que tienen que cumplir las personas en la sociedad. El problema es que esos estereotipos, cuando son utilizados a nivel nacional, a nivel doméstico por parte de las autoridades, van a sesgar la justicia. Y la justicia va a ser una justicia que va a mirar a esta persona como una persona que no tiene el derecho a la integridad, que no tiene el derecho a la vida por el hecho de ser de una orientación sexual diversa o una identidad sexual diversa, ¿no? Claro. Y muy bien que tocaste el tema de los principios del principio de no repetición, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana en sus medidas ha sentado precedentes para que los estados fortalezcan sus instituciones y que no vuelvan a violar los derechos de las personas LGBTIQ. Y en este sentido, ¿podríamos comentarme un poco más sobre el tema y también sobre cuáles deberían ser los siguientes pasos respecto a esto? Sí, digamos, como les decía, la jurisprudencia de la Corte está orientada en este tema, está orientada principalmente a dos grandes ámbitos, ¿no? Por un lado está el tema de la discriminación y por otro lado está el tema de la violencia, ¿no? Por supuesto, la violencia, cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con personas LGTBI, también es discriminatoria, ¿no? Porque es una violencia que está orientada a discriminar a la persona. Pero entonces, en el marco de estos casos, desde el caso Atala y los casos más recientes, posteriores más bien, Flor Freire contra Ecuador y el caso más reciente contra Perú, cuya sentencia fue dictada este año, el caso Olivera Fuentes contra Perú, van a denotar una necesidad que existe, no solo de que existan las prácticas, es decir, que los estados tengan legislación contra la discriminación, porque prácticamente todos los estados de nuestra región lo tienen, por lo menos a nivel constitucional, pero que éstas sean efectivas. En el sentido de que no solo muchas veces son las autoridades estatales las que cometen las prácticas discriminatorias, sino también pueden ser actores privados. Eso se ve en el caso de Olivera Fuentes, donde una pareja está demostrando su afecto en un supermercado y se les pide que se retiren, y luego hay una serie de prácticas discriminatorias contra esta pareja, no solo en el proceso, es decir, no solo cuando son pedidos de ser retirados, sino también después en el proceso judicial por la discriminación que sufre esta pareja, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una necesidad de que los estados efectivamente vayan a cumplir con estas medidas.
Eso en el caso de la discriminación, es decir, que no se apliquen presunciones estereotipadas y demás. Pero por otro lado, en el tema de la violencia en razón de prejuicio, también es importante que los estados, por ejemplo, lleven datos sobre la violencia que ocurre contra personas trans. Nosotros sabemos, esto lo reconoce la Corte Interamericana en la sentencia del caso Vicky Hernández respecto de Honduras, pero es una cuestión que podemos ver en la región. Hay una problemática grande de violencia contra las personas trans. Y esto lo estoy diciendo porque la Corte lo dice en esa sentencia, pero también porque son hechos públicos y notorios. Las mujeres trans tienen, lamentablemente sufren altos índices de violencia en nuestra región. Entonces los estados tienen obligaciones de poder recibir los datos, analizar los datos y poder también investigar esos datos teniendo en cuenta que la violencia que se ejerce es contra una persona trans, ¿no? Porque muchas veces esta violencia es invisibilizada, ¿no? Entonces es en esa medida donde son importantes los estándares de la Corte. Y esto no solo es en el tema de los casos concretos, también una opinión consultiva, la opinión consultiva que la Corte emite a solicitud de Costa Rica. Costa Rica le pregunta a la Corte Interamericana sobre algunas preguntas relacionadas con cómo garantizar los derechos de las personas en razón de la orientación sexual y la identidad de género. Y la Corte emite una importante opinión consultiva en 2017, donde va a señalar, por un lado, que digamos, algo que ha sido por lo menos más divulgado en el ámbito jurídico y en el ámbito internacional, que es el tema de que los estados tienen la obligación bajo la Convención Americana de no discriminar a las parejas del mismo sexo en sus derechos patrimoniales y en los derechos que se extienden a las parejas en general. Es decir, que las figuras, incluyendo el matrimonio, que existen para las parejas heterosexuales, también tienen que existir para las parejas del mismo sexo. Esto es un paso muy importante que dio la Corte Interamericana en esa opinión consultiva y que tuvo efectos y que lo podemos ver en la región. Ecuador tuvo una decisión importante, Costa Rica tuvo una decisión importante por parte de su Corte Suprema que permitió después que exista el matrimonio igualitario. Más recientemente Bolivia acaba de hacerlo y todas estas decisiones fueron tomadas teniendo en consideración la opinión consultiva. Pero hay un ámbito muy importante de esta opinión consultiva que no es solo sobre el tema de la orientación sexual, sino es sobre la identidad de género, ¿no? Es decir, sobre los derechos de las personas trans, ¿no? Y es en esta opinión consultiva donde la Corte también va a señalar que los estados tienen una obligación muy importante y es la obligación de garantizar el derecho a la identidad de las personas trans, de respetarlo y garantizarlo, ¿no? ¿Y cómo se respeta el derecho a la identidad de una persona? Pues permitiendo que esta persona tenga en sus documentos, en su nombre y en el género que aparece en los documentos, en sus partidas de nacimiento, en sus partidas sus documentos nacionales, el género con el que se autopercibe, ¿no? Porque la identidad es un derecho que está reconocido en la Convención Americana y como parte del derecho a la identidad, la autopercepción que uno tiene sobre el género que las personas tenemos es importante que el Estado lo reconozca. Y esto esencialmente es fruto o ha permitido que existen las prácticas discriminatorias de las que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, es en esa medida que es importante que los estados recojan estos estándares, ¿no? Claro, y mi siguiente pregunta iba siempre sobre el tema de la opinión consultiva, que creo que ya has ahondado bastante sobre la opinión consultiva, pero tal vez podemos ir un poco más. Nos has contado un poco sobre por qué es relevante, pero qué podemos ver ahorita en países en específico. Tal vez podrías ahondar un poco sobre eso, de cómo ha sido relevante esta opinión consultiva para diferentes países de la región. Sí, mire, algo que es importante de las opiniones consultivas, a diferencia de los casos contenciosos que hemos ido tratando algunos, los casos contenciosos surgen cuando hay una violación a los derechos humanos específica, ¿no? Es decir, cuando hay una vulneración, donde hay una víctima a la cual los derechos se le han vulnerado. El caso de la señora Tala, como hablábamos, o el caso del señor Olivera Fuentes, que fue discriminado con su pareja y demás.
Cuando estamos hablando de opiniones consultivas, estamos hablando de solicitudes que dan los estados o también los órganos de la OEA a la Corte Interamericana para que se interprete un aspecto de la Convención Americana que no es muy claro o que consideran que es necesario ahondar o consideran que la Corte debe dotar de sentido y alcance a una disposición. Entonces, en este caso, Costa Rica le pregunta a la Corte Interamericana sobre eso, cuáles son las obligaciones que tienen los estados para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo, pero también sobre los derechos, las obligaciones que tienen los estados para garantizar los derechos a la identidad de las personas trans. Y es así como la Corte va a dotar de sentido y alcance a la Convención Americana y le va a decir, miren estados de la región, este es el contenido de los derechos humanos respecto de esta situación en particular que ustedes tienen que respetar y garantizar. Entonces, los estados tienen una obligación ahí vamos a introducir un nuevo concepto que ya, digamos, muchos de nosotros lo conocemos, pero quienes no lo vamos a introducir, que es el tema del control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Que los estados de la región tienen la obligación de, cuando van a resolver una situación en materia de derechos humanos, tienen la obligación de utilizar no solo la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la interpretación que ha hecho la Corte. Es decir, en este caso, la opinión consultiva 24. Entonces, cuando los estados de la región van a enfrentarse a una situación donde principalmente los poderes judiciales, pero también tendría que extenderse a los poderes legislativos en el caso que haya que legislar, pero principalmente el poder judicial, cuando vaya a enfrentarse a una discriminación donde vea que una disposición de la legislación nacional es contraria a los estándares, es decir, por ejemplo, si no se permite el matrimonio igualitario, se tiene que ir aceptando. Lo mismo pasa con el tema de la identidad. Los estados de la región, en el marco de la Asamblea General, en el marco de la OEA, de iniciativas que está haciendo la OEA, están uniendo a sus registros públicos, a las diferentes oficinas de registros públicos, para ver cómo van a brindar soluciones técnicas y específicas para poder garantizar el derecho a la identidad de las personas trans, que es un derecho que ya reconoció la Corte Interamericana y que tiene que ser a través de instrumentos que sean sencillos, que además respeten la dignidad de las personas trans. Nosotros, digamos, la Corte ha identificado, la Corte en la opinión consultiva, que muchas veces las prácticas para permitir, por ejemplo, el cambio de género en los documentos o la reasignación, muchas veces lo que terminan buscando es que digamos, prácticas muy intromisivas, terminan solicitándose prácticas muy intromisivas para las personas trans. Y esto es algo que la opinión consultiva considera que no es permisible, ¿no? Entonces, el proceso tiene que ser un proceso sencillo, accesible, ¿no? Por parte de las personas trans. Bueno, sí. Excelente. Entonces, Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte acá en Corte IDH TV. No, con mucho gusto y estoy muy contento de estar con ustedes y felicito la iniciativa de poder difundir los estándares de la Corte Interamericana a través de este canal. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy y sigan viendo nuestros contenidos en Corte IDH TV. Hasta luego.